Vamos ahora a ver cómo se citan los libros. Entonces, en primer lugar tenemos una obra sencilla, por escoger cualquier libro. Tenemos este que es La Teología de la Esperanza de Jürgen Moltmann. Entonces, ¿cómo se va a citar esto? Entonces, ¿cómo voy a citar este libro? Bueno, al inicio, ¿verdad? del libro nos presenta el nombre del título, que es Teología de la Esperanza, el autor Jürgen Moltmann. ¿No? Está ahí. Nos dice aquí en el mismo libro que esta es la 7ª edición, aquí en la entrada, en este editorial. Ediciones Sígueme, la editorial Salamanca 2006. Entonces, partiendo de aquí, entonces tenemos Jürgen Moltmann. Entonces vamos a citarlo así, Jürgen Moltmann. Tenemos aquí el nombre. El nombre completo no se pone, nada más se pone la inicial del nombre, Jürgen, J. Moltmann. Esto va en versalitas, tal y como lo marcan las normas tipográficas. Y ustedes lo pueden ver ahí. Teología de la Esperanza. El nombre del libro, que es Teología de la Esperanza, ¿no? Ahí lo tenemos. Ediciones Sígueme, como lo habíamos visto. Salamanca, 2006, ¿no? El año ahí mismo lo tiene, ¿no? 2006. Se pone el 2006 ahí. Como ustedes pueden ver, ahí hay un superíndice con un 7 pequeñito. ¿Qué representa ese 7 pequeño? Pues representa que es la 7ª edición. Y eso lo dice aquí. Entonces, como es la 7ª edición publicada en el 2006, entonces nosotros vamos a ponerle aquí 7ª edición con ese 7 y luego 2006. Y luego seguido de la página. Verá página 193, por poner un ejemplo ahorita. Entonces, así es como se cita en general un libro, ¿no? Entonces, el nombre del autor, el nombre con nada más su inicial, J, seguido del apellido, Moltmann. Aquí va esto en versalitas. Luego, Teología de la Esperanza, que es el nombre del libro, en cursiva, seguido del editorial, en este caso es Sígueme, Salamanca, el lugar del editorial, el año 2006, si tiene una edición se pone en superíndice, y la página 193. Y así es como se va a citar al pie de página. Ya que si se cita una vez, la segunda vez que se cite, no es necesario poner todo esto. Nada más se puede poner el nombre con el nombre del título, el nombre del autor con el nombre de la obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo van a poner, pueden poner nada más Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza, y la página que están citando, ¿no? La página que están citando, que ahí sería la 193, por ejemplo, ¿no? Pero se puede reducir. La primera vez que se cita, se pone completo todo, y la segunda vez se pone nada más autor y nombre de la obra con la página. Tenemos ahora este ejemplo, otro ejemplo más. Tenemos este de Félix García López, La Torá, escrito sobre el Pentateuco. Igual vamos a abrir la primera página para ver más datos sobre esto. Tenemos aquí, bueno, tiene una colección, ese no importa. En nuestro caso, el nombre del autor, el nombre del libro, la editorial Verbo Divino. Aquí está abreviado, se puede abreviar lo de Verbo Divino. A diferencia de la edición Sígueme, fíjense, no tiene ni el año ni el lugar. Quiere decir que esto está a la vuelta, ¿no? Entonces aquí hay que buscarle, ¿no? Hay que buscarle aquí a la vuelta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí el año 2012, ¿verdad? Publicado por Verbo Divino, por Félix García, Institución San Jerónimo, 2012. Quiere decir que el año de edición es 2012. La editorial ya sabemos, Verbo Divino. ¿De dónde viene? Entonces hay que ver precisamente de dónde viene. Aquí lo podemos encontrar nosotros acá arriba. Entonces aquí está el editorial Verbo Divino. Viene aquí la avenida de Pamplona, que es donde 41, que es el lugar donde se encuentra la editorial. Pero luego viene ya el código postal y viene el lugar donde se edita. Se edita en Estela, que está en Navarra. Entonces podemos poner Verbo Divino Estela. O también se puede poner Navarra, no pasa nada, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, tenemos aquí esto. Félix García López, la inicial del nombre, nada más, F, apellido García López, en versalitas. La Torá, el nombre de la obra, escrito sobre el Pentateuco en cursivas, como habíamos dicho. La editorial Verbo Divino se puede poner abreviada EBD, lo pueden así. Estela, Estella, y luego 2012, el año que lo tenemos, en el página 87. Esta es la página, ¿no? Que ustedes se supondría que estarían consultando, ¿no? La primera vez que lo citan así completo. La segunda vez ya nada más basta con que pongan el nombre del autor, el nombre de la obra, la Torá. No es necesario poner todo esto, ¿no? Nada más la Torá, salvo que el mismo autor tuviera dos obras que se llamen igual, entonces sí habría que ponerle una referencia. Pero si no, entonces nada más sería esto y su página, ¿no? Entonces así se puede citar esto.
Otro ejemplo más lo tenemos aquí con esta obra de dice Auer Ratzinger, curso de teología dogmática. Ahora bien, aquí cabe aclarar que bueno, es un manual. De entrada, es una obra secundaria que ustedes no deberían de usar tanto, pero bueno. Aquí lo importante es que el autor no es Auer y Ratzinger. El autor es porque aquí dice tomo 2, que es lo que interesa, que es el tomo 2 de este curso. Esto no es necesario que lo pongan en la bibliografía, sino más bien el nombre del autor. ¿Quién es el autor de esta obra? Aquí lo dicen, Johann Auer. Este es el autor. Esto se supone que ellos dos, Auer y Ratzinger, se supone que ellos dos son los que iban a hacer la obra, ¿no? Que en realidad Ratzinger solamente escribió una sola obra, ¿no? De la escatología, pero todos los demás tomos los hizo John Auer. Entonces, ¿esta obra quién escribió? John Auer. Si hubiera sido Ratzinger, aquí diría Joseph Ratzinger. Aquí dice John Auer. Entonces, este es el autor. Estos son los editores del curso completo. Pero el autor de esta obra nada más es John Auer. Dios uno y trino. Y aquí tenemos ya la editorial que es Herder. Entonces vamos a buscar aquí adentro. Igual, ¿no? Tenemos el autor, Auer, la obra, el nombre de la obra, el nombre de la editorial, Herder, el lugar de la edición, que es Barcelona, y el año, ¿no? Que tenemos ahí, que es 1988, ¿no? No dice que sea una segunda edición ni nada, entonces esto lo tenemos. Entonces, como lo citamos, igual, la inicial del nombre, J, apellido, Auer, todo esto en versalitas, luego el nombre de la obra, Dios uno y trino, en cursivas, editorial Herder, lugar Barcelona, año 1988, como lo vimos, y la página que ustedes citan, ¿no? La última pues, es la página que supone que usted está citando. Aquí pongo nomás un ejemplo. Así se cita la primera vez. La segunda vez pueden citarla así, ¿no? Nada más el nombre del autor, nombre de la obra y página. Claro, puede ser que la primera vez, así tiene que ser la primera vez, y a partir de la segunda puede ser así. Si ustedes quisieran siempre citar de la misma manera, todo completo, también se puede hacer. Digo, hay que hacer esa aclaración, se puede hacer también eso. Vamos a ver ahora el caso de una obra que es compartida, es decir, que la hacen entre dos autores. Entonces escogí aquí esta obra que tengo, el Evangelio de Marcos, análisis lingüístico y comentario exegético. Los autores son Juan Mateos, Fernando Camacho, son dos autores. Entonces vemos al inicio igual, a ver la presentación. Entonces tenemos autores, nombre de la obra, es volumen 1. Tenemos aquí dos editoriales, Ediciones El Almendro y Fundación Epsilon. En general son Ediciones El Almendro en este caso. Y entonces hay que voltear atrás, ¿no? Entonces tenemos aquí el copyright está de Juan Mateos y Fernando Camacho. Ediciones El Almendro es la editorial, claramente, porque la Fundación Epsilon más bien era es una fundación que donaba para que Juan Mateos pudiera publicar sus libros. Y entonces no hay un año propiamente, entonces hay que buscarlo aquí. Cuando dice el depósito legal nos presenta un año, 1993. Ese es el año que vamos a tomar entonces para citarlo. Entonces lo tenemos aquí. Entonces, si tenemos que son dos autores, como este caso, entonces sería J. Mateos, el primer autor, ¿no? Como lo habíamos visto. Y luego se pone un guión, F, que es el nombre del segundo autor, Camacho, ¿no? Entonces tenemos aquí que se deben de citar así los dos, ¿no? Entonces aquí tenemos Juan Mateos, Fernando Camacho, ahí vemos precisamente J. Mateos, guión F. Camacho, ¿no? Como se debe de ir citando. Luego viene el nombre de la obra, el Evangelio de Marcos, análisis lingüístico y comentario exegético, tomo 1, ¿verdad? Entonces aquí ponemos entre corchetes, se pone un T.1, ¿no? Ya sea en número arábigo o en número romano, pero se pone de esta manera, ¿no? Almendro, que es la editorial propiamente, el lugar de edición, que es Córdoba, que esto lo habíamos visto aquí ya, ¿no? Cuando lo vimos aquí, ¿no? Dice Ediciones El Almendro de Córdoba, entonces aquí mismo está diciendo que es de Córdoba, ¿no? El lugar donde se está imprimiendo. Entonces, Córdoba, 1993, que habíamos visto por el depósito legal, y luego la página, ¿no? Eso es básicamente los elementos, ¿no? Igual, como lo hemos dicho, se puede citar así, y luego, si se quiere abreviar después, pues se ponen nada más los nombres de los dos autores y el nombre de la obra, Evangelio de Marcos, ya sintético, y la página. Entonces, cuando se trate de dos autores, entonces hay que poner los dos nombres, ¿verdad? La inicial, el apellido, guión, inicial, apellido. Entonces, ese sería de esta manera. Tenemos aquí otro ejemplo, entonces. Tenemos este libro de los Salmos, tomo 1, también por dos personajes, Luis Alonso Shekel y Cecilia Carniti. Entonces,
vemos que es una obra de Verbo Divino, igual. Entonces tenemos aquí los autores, el nombre del libro, Salmos 1, tiene incluso aquí un subtítulo. Este tomo aborda del Salmo 1 al 72, traducción, introducción, comentario. Bueno, son complementos, son del subtítulo. Editorial Verbo Divino, Avenida de Pamplona, en Estella de Navarra, ¿no? Igual. Año 1994, ¿no? 1994. Y si damos la vuelta, ¿verdad? Descubrimos aquí que dice que es la segunda edición. Aquí avisa que es la segunda edición. A diferencia de otras obras, no lo dicen en la portada, pero aquí lo dice, ¿no? Esta es una segunda edición. Entonces, ¿cómo vamos a citarla? Igual, ¿no? L, el nombre del autor, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no? Aquí lo tenemos en la portada, Luis Alonso Shekel, ¿no? Entonces, tenemos la L de Luis, el nombre, Alonso Shekel. Ahora, aquí es muy importante considerar este caso. Alonso no es nombre. Alonso aquí es apellido, porque hay algunos que luego ponen L.A. Shekel, ¿no? Porque creen que Alonso es el nombre del señor y no. El padre Shekel, su apellido es Alonso, su apellido paterno es Alonso y Shekel es el apellido materno. Claro que él es más conocido por el apellido materno, evidentemente, pero Alonso no es nombre en este caso. El nombre del padre Shekel es Luis. Alonso es apellido paterno y Shekel es materno. Por lo tanto, en algunas ocasiones se puede omitir el apellido materno si se desea, pero en este caso, por ejemplo, no, porque este es el apellido distintivo de este autor. Entonces, eso es muy importante. Entonces, y para que lo tomen en cuenta, entonces, Alonso es el apellido paterno y luego Shekel. Luego, guión, como la vez pasada, C, ¿verdad? De Cecilia, Carniti. Entonces, aquí tenemos el apellido, ¿no? Entonces, Luis Alonso Shekel, primer autor, segundo, C. Carniti. El nombre de la obra, sencillo, Salmos, tomo 1 igual, ¿verdad? Con corchetes. El Verbo Divino, se puede abreviar, como habíamos dicho, Estella, 1994, segunda edición, como habíamos aclarado, y la página que ustedes habrían consultado, ¿no? Y si lo quieren resumir, ¿verdad? Pues sería igual, ¿verdad? Sería hasta Salmos y la página, si ustedes así lo desean, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí otro manual, ¿verdad? Que puede servir, pero aquí lo que me interesa es que tiene 3 autores, ¿verdad? Fernando Ocaris, Lucas Mateo Seco y José Antonio Riestra, en su cuarta edición, ¿no? Entonces, aquí mismo dice que es la cuarta edición, de editorial EUNSA. Entonces, aquí son 3 autores. Cuando son 3 autores, se pueden citar al pie de página los 3 autores. Cuando son más de 3 autores, ya no se deben de citar los 4, son muchísimos. Cuando son 3 autores, se pueden citar entonces los 3 autores, o bien solamente el primero, que sería Fernando Ocaris. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí, cómo lo citaríamos. Entonces, igual volvemos a ver la primera página. Autores, aquí los tenemos. El nombre de la obra, tiene aquí diciendo que es la cuarta edición, revisada y aumentada. EUNSA, que es la Universidad en Pamplona, ¿no? Y entonces ese lugar es Pamplona. Y luego, en la cuarta edición, aquí nos dice de qué año es. Era cuarta edición del noviembre del 2010. Entonces, estamos en el 2010. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo vamos a citar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, F. Ocaris, guión, el segundo autor, LF Mateo Seco, guión, J. Riestra. Los 3 autores se pueden citar así juntos, separados por un guión. Luego, el nombre de la obra en cursiva, como siempre, El misterio de Jesucristo. La editorial EUNSA, Pamplona, el lugar como habíamos visto ahí, cuarta edición, 2010, y la página, ¿no? En el que ahí le puse 223. Entonces aquí tendríamos nosotros estos elementos. Ahora bien, aquí como son 3 autores, podemos citar efectivamente a los 3 autores. O bien, a partir de 3 autores en adelante, ¿verdad? Cuando son 4, pues ya es imposible, decíamos. Se puede citar solamente el primer autor, que es Fernando Ocaris, y en lugar de poner los otros 2, se sustituye con la abreviatura et al. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos F. Ocaris, guión, et al. Entonces, et al quiere decir y otros, ¿no? Se refiere a que entonces este es un autor y tiene otros autores. Esto se pone generalmente cuando son de 3 en adelante. Entonces, puedo poner así, F. Ocaris, et al, ¿no? El misterio de Jesucristo, igual, EUNSA, Pamplona, cuarta edición del 2010, en la número de página, ¿no? Algo muy importante que no habíamos dicho era, cuando pongo la página, nada más se no pone el número de la página, no se pone p. o pag, porque a algunos les gusta poner, pero no, nada más es el número de la página ahí.
Entonces así lo tenemos, ¿no? Autor, et al, misterio, el nombre de la obra, el misterio de Jesucristo en cursivas, editorial, lugar, año, si tiene la edición, en este caso la cuarta edición, y la página. Ahí lo tenemos nosotros, ¿no? Tenemos ahora el siguiente ejemplo con esta otra obra. Tenemos aquí el pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy, ¿no? Esta es la obra, este es el tercer tomo, agarré aquí el tercer tomo. Tiene como subtema temas particulares de filosofía y teología. Entonces aquí tenemos dos autores, ¿no? G. Orozreta y J. A. Galindo Rodrigo, ¿no? Que son sus apellidos. Rodrigo aquí es apellido. Entonces vamos a ver en las primeras páginas qué nos puede ofrecer de datos sobre la localidad de esto. Entonces aquí vamos a encontrar otros elementos que son muy importantes. Entonces tenemos aquí que esta obra no es que la hayan escrito estos dos hombres, sino que esta obra está en unión con otros autores. Entonces está el director, que el editor que es José A. Galindo Rodrigo, que estaba aquí, ¿no? Es es uno de los editores. El otro es Orozreta, que Orozreta no aparece ahí, porque en este tomo ya se había muerto, pero los otros dos tomos los había hecho. Por lo tanto, Orozreta y Galindo Rodrigo son en realidad editores. Por lo tanto, esta obra no es de dos autores. Es una obra que ellos dos estaban editando. Y si nos damos cuenta en las primeras páginas, verá, aquí dice el director, el consejo directivo, y viene autores. En realidad los que escribieron en esta obra son precisamente estos autores. Entonces, aquí tenemos, la editorial es Edicep, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vemos que está aquí en Valencia, España, por lo tanto es de Valencia esta obra, lugar es Valencia. Y el depósito legal nos dice qué año es, en 1998. Muy bien. Entonces, cuando yo cito una obra de este estilo, porque es una obra en donde no son dos autores, sino son editores, es decir, son los compiladores de la obra, entonces sería J. Orozreta, guión J. Galindo Rodrigo, ¿verdad? Aquí están los dos nombres que aparecen en la portada, pero hay que ponerle entre paréntesis ed, porque quiere decir que este señor y estos son editores de esta obra, son editores, es decir, son compiladores de esta obra. No escribieron todo, más bien reunieron especialistas y ellos mismos la editaron. Entonces ponemos el nombre de la obra, el pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy, entre corchetes, tomo 3, ¿no? Editorial Edicep, lugar Valencia, año 1998. Y luego la página, ¿no? Que aquí puse una página 499. Entonces, si es una obra que ustedes van a citar una sola vez, ¿no? Porque fue una cosa muy curiosa, una o dos veces, pues lo pueden citar de esta manera. Pero si es una obra que ustedes van a utilizar frecuentemente, es decir, encontraron ahí un artículo muy importante que les va a ayudar a lo largo de su tesis, entonces lo importante sería no solamente poner a este señor y a este señor, que son los editores, habría que ver en realidad quién está escribiendo el artículo que ustedes están leyendo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Dice aquí página 499, vamos a buscar aquí en nuestro libro la página 449, ¿no? Entonces aquí tenemos la página 449, ¿verdad? La encontramos aquí. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, tal cual. Entonces, de esta página 449, bueno, está hablando aquí del pecado, está hablando aquí de la doctrina moral de San Agustín, por ejemplo. Entonces vamos a ver quién escribió esta obra, ¿no? Entonces, la doctrina moral de San Agustín. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Si nos vamos páginas atrás, vamos a decir doctrina moral de San Agustín, autor Nelo Cipriani. Este es el autor de este artículo. Los compiladores, como decíamos, son Orozreta y Galindo Rodrigo, pero el que escribió este artículo es Nelo Cipriani. Entonces, este artículo tiene un nombre especial, la doctrina moral de San Agustín. Y el autor es Nelo Cipriani. Entonces, si este es un autor, ¿verdad? Un artículo que ustedes van a usar mucho o que es importante para ustedes, es mejor citarlo con el nombre del autor. Entonces, ¿cómo se citaría de esa manera? Entonces tendrían que poner ustedes Nelo, la inicial del nombre, Nelo, N. Así se llama el señor Nelo. El apellido Cipriani. Y luego el nombre del artículo, ¿verdad? Entonces decíamos
este es el autor, Nelo Cipriani. El artículo, ¿cómo se llama? La doctrina moral de San Agustín. Bueno, entonces como la doctrina moral de San Agustín se llama el artículo, entonces le ponemos N. Cipriani, la doctrina moral de San Agustín. Así es como hay que ponerlo, porque estoy tomando en cuenta al verdadero autor de lo que estoy leyendo, porque no estoy leyendo todo el libro, estoy leyendo este artículo que a mí me interesa, ¿no? Y luego ya nada más le pondría en J. Orozreta, J. Galindo Rodrigo, que son los editores, en la obra El pensamiento de San Agustín para el hombre del siglo, para el hombre de hoy, tomo 3, Edice, Valencia, 1998, página 499. Entonces, hace rato decíamos que aquí estaba así, ¿no? Se cita en general así la obra. Pero si yo voy a tomar en cuenta el autor, porque es un artículo importante para mí, pues es mejor poner, antes de todo esto, poner el autor del artículo que estoy viendo, el nombre del artículo que estoy viendo, y ya luego la bibliografía general del libro. Claro, si ustedes dicen, no, pero yo quiero para no estar repitiendo todo esto, también se puede abreviar. ¿Cómo se abreviaría entonces en este caso? Bueno, pues en este caso, si se va a abreviar, ¿verdad? Simplemente se va a poner Nelo Cipriani, la doctrina de San Agustín, o sea, el nombre del artículo y la página. La segunda vez que lo citen, a partir de la segunda vez lo pueden abreviar si ustedes gustan así. Si lo quieren poner completito, ¿no? La doctrina de San Agustín en Orozreta y todo, lo pueden poner. O esta o abreviada. Pero abreviada no tomaríamos en cuenta a Orozreta, sino abreviado tomaríamos en cuenta a Nelo Cipriani porque es el autor del verdadero artículo que estoy leyendo. Ahora tenemos este libro, Concilio Vaticano II, dice, Comentarios a la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. Y entonces tenemos aquí Casimiro Morcillo González, que es el director o el editor, como lo habíamos visto en la obra pasada, ¿no? Entonces aquí hay un solo editor. Y luego dice presentación de Jesús Sáenz Montes. Bueno, la presentación, pues eso no nos interesa, ¿no? En el caso de la bibliografía, salvo que fueran a citar algo de la presentación, bueno, pues lo toman en cuenta, pero si no, para citarlos de manera sencilla es así. Entonces vemos en las primeras páginas, tenemos aquí la obra, ¿no? El nombre de la obra, Comentarios a la Lumen Gentium, la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, y ahí está el año, ¿no? 2012, ¿no? En números romanos. Si no saben números romanos, bueno, pues ahí lo investigan, porque a veces vienen con números romanos, entonces ahí está, ¿no? 2012. Entonces se citaría así en general, ¿no? Morcillo González, Morcillo González, editor, como la vez pasada, aquí nada más es un solo editor. La obra se llama Comentarios a la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, editorial BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, está abreviado, lugar Madrid, año 2012, y luego 785, que es ¿cómo se llama? La página, ¿no? Hipotética. Pero esta obra que nosotros tenemos aquí, como decíamos, es de un editor. Por lo tanto, si es de un editor, quiere decir que no la escribió toda él, sino que la escribió en comunión con otros autores. Incluso si nosotros viéramos el índice, ¿verdad? En el mismo índice, por ejemplo, pues nos van narrando quiénes son los que van haciendo estas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Capítulo 3, ¿no? Nos va diciendo. Quiere decir que aquí van narrando quiénes son los que realmente prepararon esta obra, ¿no? Entonces ahí está como la constitución jerárquica de la Iglesia, está comentando la Lumen Gentium, y por ejemplo aquí dice, institución del Colegio Apostólico, por Lorenzo Turrado. Quiere decir que Lorenzo Turrado escribió esta parte, ¿no? Entonces hay que ver, como es una obra colegial como la anterior, ¿verdad? Que la hacen entre varios, hay que ver si nada más la voy a citar una sola vez, bueno, la cito de manera general, como lo acabamos de poner aquí, ¿no? Pero si yo voy a estar usando mucho, porque mi tesis es de la Lumen Gentium o un capítulo se dedica a este tema, pues entonces evidentemente tengo que ser capaz de ver quién lo hizo. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos como un ejemplo la página 785. Entonces vamos a buscar la página 785. Entonces aquí tenemos página 785, ¿no? Y entonces hay que ver quién es el autor de aquí. Entonces, si vamos viendo para atrás, vamos haciendo para atrás, vamos a descubrir que este artículo pertenece al capítulo 5, Universal Vocación a la Santidad de la Iglesia.
y ahí tenemos el autor, ¿no? Baldomero Jiménez Duque. Este es el autor de este capítulo. Entonces, si yo estoy citando algo de aquí y lo estoy usando frecuentemente, ¿verdad? O estoy usando varios autores, ¿verdad? O varias partes de este documento, es mejor citar entonces también al verdadero autor del artículo que estoy leyendo. Entonces, el verdadero autor aquí dice que es Baldomero Jiménez Duque. Entonces, si es Baldomero Jiménez Duque, tendríamos que citarlo así, ¿no? Baldomero, la B de su nombre, Jiménez Duque, que es su apellido, y luego el nombre del artículo, Universal Vocación a la Santidad de la Iglesia. Así se llama. Ahora sí, C. Morcillo, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Que es el editor, y la obra completa de la obra, ¿no? Comentarios a la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, BAC Madrid, 2012,785, ¿no? Ahí sería básicamente el punto clave que tendríamos que ver, ¿no? Entonces, estas obras, como son colegiadas, ¿verdad? Las hacen entre varios especialistas. Entonces, generalmente hay que ver mejor quién es el verdadero autor. Entonces, en este caso de este capítulo, pues fue Jiménez Duque. Lo pongo el nombre de su artículo o de su capítulo, y luego nada más le pongo en dónde lo vi. Y de ahí ya pongo entonces el nombre del editor, que es Morcillo González, el nombre completo de la obra donde se encuentra este artículo, que es Comentarios a la Lumen Gentium, y ya editorial, lugar, año y página, ¿no? que estoy citando. Tenemos aquí otra obra que lo hacen entre varios. Esto es una colección que se llama La Sagrada Escritura, texto y comentario. Pues es una obra enciclopédica, ¿verdad? Donde van comentando todos los libros de manera breve, pero concisa y profunda en algunos casos, de los diferentes libros de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, es el tomo 2, dice Conquista de Canaán y Monarquía, que es generalmente el comentario a los libros históricos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Se llama Texto de la Sagrada Escritura, texto y comentario por los profesores de la Compañía de Jesús. Generalmente este es el nombre completo, ¿no? Porque Sagrada Escritura, bueno, pues se puede confundir con la Biblia. Entonces, texto y comentario por los profesores de la Compañía de Jesús. Sobre todo porque en este editorial, que es la BAC, también tiene otro de los comentadores, pero de los profesores de Salamanca. Entonces, para evitar problemas, siempre se recomendaría poner esto, ¿no? De la Compañía de Jesús. O de los profesores de Salamanca, según el caso. Entonces, el libro que aquí tengo yo, pues es de la Compañía de Jesús. Es el tomo 2, ¿no? Y entonces aquí vienen los diferentes autores, ¿no? Entonces, aquí pues lo mismo. Dado que es una obra colegiada, tenemos que ver precisamente quién es el autor de lo que estoy viendo. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer nosotros que estamos haciendo un análisis del libro de Samuel, por ejemplo, ¿no? Del libro de Samuel, ¿no? Vamos a suponer que estamos comentando el libro de Samuel en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Aquí viene el texto bíblico, él edificará una casa en mi nombre, ¿no? Y entonces aquí viene la explicación del versículo 13. Obviamente esta explicación pues la está haciendo un autor. Entonces tenemos que buscar precisamente pues quién es el autor. Entonces si nosotros regresamos a algunas páginas, vamos a encontrar aquí los 2 libros de Samuel. Y aquí dice traducción y comentario por Fidel Buch, que es sacerdote jesuita, ¿no? Entonces, él es el autor, Fidel Buch. Entonces, cuando yo voy a citar esto, entonces voy a tener que poner Fidel Buch, voy a poner la obra, el artículo, que sería en este caso el comentario de los 2 libros de Samuel, ¿verdad? Sería esto. Y entonces lo pondríamos así, ¿no? Fidel Buch. Entonces, F, inicial del nombre, Buch, apellido, ¿no? Los 2 libros de Samuel, que es como se llama su artículo. ¿En dónde están estos 2 libros de Samuel? En la obra La Sagrada Escritura, texto y comentario de la Compañía de Jesús, tomo 2, ¿no? Como lo habíamos visto al inicio, ¿no? Entonces aquí está la Sagrada Escritura, Compañía de Jesús, tomo 2. Y obviamente, como habíamos dicho ya, Biblioteca de Autores Cristianos, entonces la BAC, lugar Madrid, y luego viene aquí el año, que como habíamos dicho, también lo vuelven a poner en número romano, que es 1968, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Entonces ya, BAC, Madrid, 1968, ¿no? Entonces aquí lo tenemos nosotros claramente ahí, ¿no? Entonces luego ponemos, si lo queremos abreviar para no poner todo el rollo, pues nada más ponemos FBUC, los 2 libros de Samuel, y la página, 403 en este caso. Esto que hemos ido comentando, bueno, pues se refiere sobre todo a los libros en general, ¿verdad? De un autor, u obras hechas por 2 autores, o bien los editores, como lo hemos visto.
En el siguiente video voy a enseñarles entonces ahora cómo ir citando los diccionarios y las revistas, que es algo también muy importante que tomen en cuenta para la elaboración de su tesina.